Bien, muchas gracias. Bien, hablando de presentaciones, hace un par de semanas atrás me tocó presentar en Buenos Aires y justamente me mandaron un mail pidiéndome cómo querían que me presentaran y dije, bueno, presénteme como representante de Kipros Nicolai de la Tierra, más o menos. Se reía mi colega porque... No, yo le decía, es verdad, en realidad yo creo que Nicolai es una persona que ha marcado un hito importante en nuestra especialidad, le tengo mucho cariño, mucho respeto. Bien. Y ese es el quinto Beatle ahí. Bien, el pequeño gran mundo del triángulo retronasal. Bueno, en realidad esto es una observación que partió en forma incidental y ha ido creciendo. Y por eso le puse que en realidad uno empieza a descubrir un mundo entero y que seguramente es lo mismo que pasó hace un tiempo atrás con la translucencia. Y uno se va dando cuenta que en realidad cada día es más ignorante. O sea, es una de las condiciones que hemos visto. Presenté esto hace muy poco tiempo en la Casa Blanca. Ahí estaba Kipros, ahí escuchando. Aquí estaba yo, cierto, tenía un poco más de pelo, pero la más impresionada era la Hillary Clinton. Fíjense, me decía, ¿este tipo qué está hablando? Bien, básicamente la cara la examinamos como ya han hablado los expositores anteriores, translucencia nucal, plano sagital medio, etcétera. Y básicamente lo que se busca en la cara en el plano medio sagital es el hueso nasal, la translucencia nucal y como habló Catalina, ¿cierto? El ángulo FMF que básicamente tiene como finalidad detectar individuos con síndrome Down. Bien, y aquí viene una pregunta que me hice hace un par de años atrás donde definitivamente yo dije, bueno, si el síndrome Down y el labio leporino tienen la misma prevalencia de aproximadamente 1 en 800 en la población general, ¿por qué todo este screening ha hecho que nosotros diagnostiquemos síndrome Down en miles de casos, ¿cierto? Sin embargo, si hacemos una revisión de la literatura, ¿cuántos casos de labio leporino se han diagnosticado en el mismo tiempo? Y curiosamente me encontré que habían solo 2 publicaciones, 2 fetos que habían sido diagnosticados como que tenían fisura facial en el primer trimestre, en comparación de los miles de Down, como ustedes todos lo saben. Y estos 2 casos eran bastante dramáticos porque tenían fisuras bilaterales, había prominencia premaxilar y dije, bueno, hay algo malo en la técnica aquí, hay algo que no cuadra, porque teóricamente si tenemos buena resolución de imágenes deberíamos ser capaces de diagnosticar este tipo de problemas. Y básicamente nosotros sabemos que con buenos equipos, buena técnica, podemos diagnosticar el 100% de los labios leporinos, ¿cierto?, en el segundo y tercer trimestre. Bueno, y parte de la historia es que yo soy miembro del comité editorial del Journal of Ultrasound and Medicine y me llegan ocasionalmente trabajo, aproximadamente 1 por semana, así que tengo acceso a información privilegiada que va a ser publicada el próximo año. Entonces, como reviso estos trabajos, me llegó un trabajo de mi amigo Suresh, que es un médico hindú que lo conocí en Inglaterra durante mis trabajos allá, y Suresh mandó a publicar este trabajo. Y en el fondo él describía el triángulo premaxilar en fetos de 18 a 20 y tantas semanas para hacer screening de espina de labio leporino. Entonces yo dije, bueno, en realidad el trabajo es bueno, se publicó el 2006 y en realidad dije, bueno, a lo mejor es posible empezar a verlo en el primer trimestre. Y empecé a buscar regularmente un triángulo que aparece detrás de la nariz, ¿cierto? Suresh trataba de ver el labio, ¿cierto?, con este corte, pero yo dije, bueno, en realidad en el feto del primer trimestre a lo mejor es posible ver el paladar. Y empecé a buscar sistemáticamente el plano coronal de estos fetos. Y a ese le puse el triángulo retronasal, que en inglés es como RNT, ¿cierto? NT es como Nuchal Translucency, muy conocida la sigla NT en la literatura inglesa, y le puse este RNT, Retronasal Triangle. Entonces básicamente se basa en la visión coronal del feto en esta fecha. Aquí tiene un videoclip, fíjense lo fácil que se ve. Este es un feto de 12 semanas, 12 a 13 semanas, ¿cierto? Se los voy a mostrar de nuevo. Donde ustedes ven que, viendo el feto de frente, se ve claramente un triángulo en la región retronasal.
Y así hicimos la primera presentación en junio de 2009 en el Congreso de la Fetal Medicine Foundation en Eslovenia. Y esa fue la primera presentación que hicimos conjuntamente con unos colaboradores que tengo. Trabajamos en conjunto con un grupo de Madrid. Y básicamente lo que hicimos es empezar a coleccionar los casos, porque a medida que uno empieza a buscar triángulos retronasales empiezan a aparecer la patología. Y desde el 2006 hasta abril del 2009 empezamos a juntar casos, estudiando el triángulo retronasal y haciendo cálculos de volumen en estos fetos. Y para hacerlo un poco más sistemático, estudiamos 100 casos consecutivos para ver con qué facilidad se podía hacer y hacerlo bastante sistemático. Detectamos 5 casos de labio leporino, los 5 casos era el 100% de la población, así que los detectamos todos. 3 de 5 tenían anomalía asociada, holoprosencefalia, encefaloceles por urea amniótica. 3 tenían translucencia aumentada y 2 tenían anomalías cromosómicas, trisomía 13, y todos fueron confirmados como tales en el segundo o tercer trimestre con el parto. ¿Y qué pasó con los 100, que nosotros fetos normales? Fíjense que el 98% es muy fácil encontrarlo. Fallamos en 2 casos, uno muy precoz y otro con dorso anterior. Y le pedimos que volviera la semana siguiente y los 2 lo tenían, y nos dimos cuenta que esto adicionaba menos de 1 minuto al tiempo de scan. Nosotros hacemos scan de 12 semanas entre 20 y 25 minutos, así que teóricamente menos de 1 minuto uno le hace un barrido y automáticamente se sabe que el triángulo retronasal está ahí y lo puede examinar. Esto lo logramos publicar en la revista Blanca, donde fundamentalmente, ¿cierto?, no es el plano que solicita la Fetal Medicine Foundation, sino que es el plano ortogonal en 90 grados para observar, ¿cierto?, el triángulo retronasal. Aquí hay otro plano, ¿cierto?, con el método oblicuo, que en el fondo me coloca, ¿cierto?, en la cara. Ustedes pasan una línea y automáticamente aparece el plano ortogonal en 90 grados, ¿cierto? Y fíjense que la línea pasa por el hueso nasal, el paladar primario, y en el fondo aquí puedo saber perfectamente bien que tengo el paladar primario, los procesos frontales de la maxila y los huesos nasales en el mismo plano. Bien, y ahí cuando hice esta presentación vino el primer motivo de controversia, que me di cuenta que en la presentación de Catalina aún se sigue cometiendo el mismo error, es que básicamente Nicolaides llama esta zona el zigoma, y básicamente no el zigoma, o sea, el zigoma es otra cosa. Si nosotros analizamos los huesos de la cara, el zigoma es este. Ese es el hueso zigomático. El hueso zigomático está más o menos como a 2 cuadras de distancia, ¿cierto?, del hueso de acá. Claro, entonces, teóricamente, cuando uno le pregunta a algún anatomista, ¿cierto?, cuando uno está examinando cara de 2 centímetros, y si le pregunta qué es lo blanco que se va al medio, puede decir que es cualquier cosa porque piensa que no somos capaces de discriminar entre esta zona y esta de acá. Pero definitivamente no es el zigoma. Entonces, definitivamente, ¿qué es lo que corresponde al triángulo retronasal? El triángulo retronasal corresponde a la placa horizontal o maxilar superior, con los procesos frontales que van hacia arriba, convergen y se juntan a nivel de los huesos nasales. Así que definitivamente el término zigoma está mal empleado, y en el fondo son procesos frontales de la maxila. Bien, ¿y cómo se ve un feto con una alteración del triángulo retronasal? Fíjense que este es el mismo corte oblicuo, donde ustedes ven un feto con una holoprosencefalia, translucencia nucal normal, no tenía hueso nasal, pero ustedes se dan cuenta que se ven las ramas en las ramas verticales, pero en la rama horizontal se ve que este feto tiene una fisura bilateral. O sea, básicamente pudimos describir la técnica para examinar la cara. Este otro feto que tiene una trisomía 13, fíjense que tiene una translucencia nucal aumentada, pero tiene hueso nasal, a diferencia del de arriba, que es todo lo contrario. Y uno cuando se coloca fino se puede dar cuenta que hay un problema en este labio, ¿cierto? Ya uno empieza a decir, este labio tiene algún problema, pero eso es retrospectivo, después de la guerra somos todos generales. Y cuando vemos el triángulo retronasal, fíjense que las 2 ondas están paralelas, no están formando un triángulo, sino que están abiertas, y hay una ausencia completa del paladar, y este feto tenía un labio indemne, pero tenía una ausencia paladar completo en un contexto de una triploidía. Este otro feto que ustedes se dan cuenta que se pierde la zona básica del triángulo retronasal y correspondía a una fisura bilateral en un feto con una trisomía 13. O sea, básicamente, ¿cierto?, es un landmark muy fácil de ver, muy simple de examinar, y básicamente empezamos a estudiar los volúmenes, qué es lo que ocurría con el triángulo retronasal en diferentes cortes, y nos dimos cuenta que el triángulo retronasal aparece exclusivamente en la parte anterior del paladar, lo que se llama el paladar primario
o la arcada dental, o lo que le llaman en inglés el alveolar ridge, que es básicamente la encía. Y cuando ustedes tienen acá pueden empezar a navegar hacia atrás y se dan cuenta que a los pocos milímetros, moviéndose hacia posterior, uno sigue viendo el paladar y los procesos frontales, pero desaparecen los huesos nasales, y cuando sigue más atrás uno puede ver solamente el paladar, y cuando llega al final, ¿cierto?, llega la última parte del paladar duro, pero no es posible examinar el paladar blando. O sea, básicamente nos damos cuenta que con esta técnica uno ya puede examinar el paladar secundario, puede examinar el paladar primario con el triángulo retronasal y con navegación el paladar secundario. ¿Sirve esto o no sirve? Esto lo vamos a presentar ahora en el Congreso de Malta a final de mes. ¿Cuál es la precisión del diagnóstico de primer trimestre, ¿cierto?, utilizando ecografía tridimensional? Y fíjense, examinamos 240 fetos, 240 volúmenes, en los cuales pusimos aquí fetos que tenían labio leporino y se los entregamos a 2 personas para que trabajaran en el computador y nos dijera si definitivamente era posible hacer el diagnóstico de fisuras en el primer trimestre. La mayor parte de los volúmenes fueron adquiridos 90% vía abdominal. Fíjense que la calidad en 90%, 95% es buena como para hacer el examen. Examinamos el paladar primario con el triángulo retronasal y el paladar secundario con navegación multiplanar. Y fíjense, cada vez que se examinó el paladar primario, encontramos que la mayor parte estaba intacto. Se encontraron 9 casos de fetos que podrían tener una fisura del paladar primario, y en estos casos hubo 2 casos de falso positivo. ¿Cierto? Puede ser por lateralización del feto, por sombra acústica por el brazo, etcétera, pero definitivamente es cierto, hay que tener cuidado en algunos casos del paladar primario. Pero todos los casos de paladar secundario, aunque no fue posible verlo en todos, porque solamente tuvimos visualización en el 93% de los casos, todo lo que se dijo que estaban fisurados así lo estuvieron. Así que la navegación nos permite determinar fisuras secundarias por primera vez, ¿cierto?, en la historia de la medicina. Estos son los casos, ¿cierto? Los casos que encontramos, los 7 casos con los problemas de diferentes patologías. Fíjense lo importante que es diagnosticar estas fisuras, porque se asocia a trisomía 13. Y definitivamente consideramos que este es un excelente landmark para diagnosticar fisuras orofaciales, y así lo hemos confirmado en un estudio de volúmenes en nuestra serie. La segunda pregunta viene en este caso: si yo estoy viendo el triángulo retronasal, ¿cierto?, y qué veo aquí en la punta, ¿cierto?, los huesos nasales. O sea, ¿puedo utilizar el triángulo retronasal como para estudiar también los huesos nasales? Porque ya sabemos que los huesos nasales son difíciles de ver, hay que tener un plano bastante sagital, se confunde con el proceso frontal de la maxila. Entonces, definitivamente es un problema revisar el hueso nasal, y en realidad es bastante importante determinar si están o no están. Y esto también fue el motivo de una segunda presentación que presentamos en Grecia el año pasado en el Congreso de la FMF, con el grupo en España. Y básicamente lo que nos decidimos es revisar el triángulo retronasal, hacer el screening de fisura orofacial, y aparte decir si están los huesos nasales o no están, y si están es 1, es 2, o si son hipoplásicos o no. Y para ese estudio hicimos 110 volúmenes, empezamos a analizar los 110 volúmenes y metimos 4 volúmenes de fetos con hueso nasal ausente que tenían síndrome de Down, y los metimos en forma ciega en este pool de volúmenes, y se lo pasamos a 2 personas para que los revisaran nuevamente. Y fíjense que la técnica es muy simple. Nosotros tomamos un volumen sagital, se coloca el punto de referencia en la mandíbula, se rota de tal manera de colocar la mandíbula horizontal. ¿Se fijan? Lo único que hacen con un botón ustedes es colocarlo en sentido perpendicular al lado del ultrasonido y mueven este punto hasta el hueso nasal, y les aparece automáticamente aquí el triángulo retronasal y les aparece los huesos nasales en forma inmediata. Este feto, que parece que tuviera un hueso nasal ausente, no se observa, pero cuando ustedes ven dónde está el plano coronal, se dan cuenta que está el triángulo retronasal y a ambos lados está el hueso nasal. Y aquí se ve mucho mejor, fíjense los 2 huesos nasales, y esto está pasando exactamente por el medio, porque definitivamente entre los huesos nasales hay un espacio que en algunos casos, si el corte suyo es muy sagital, no van a ver el hueso nasal, y es producto de confusión en casi un 30% de los casos. Por el contrario, si ustedes están lateralizados, fíjense que ustedes pueden pensar que es el hueso nasal, pero no, en realidad el proceso
frontal de la maxila. Aquí tienen ustedes el triángulo retronasal y fíjense lo lejos que están de la línea media, ¿cierto? Demostrando que esa zona no corresponde al hueso nasal, el hueso nasal está acá arriba y ustedes están viendo una estructura que no corresponde, así que definitivamente, ¿cierto?, también nos ayuda. Exactamente lo mismo de los 100 volúmenes, 86 vía transabdominal, 90% eran aceptables para hacer los estudios, hueso nasal presente 106, ausente en 4 y hubo un capa de coeficiente de capa de 1, sobre 0,75 es muy buena correlación, ¿cierto? Y los dos examinadores le apuntaron absolutamente a todo en estos casos. Algunos datos estadísticos, los dos ausentes en todos los casos, los que no estaban ausentes hubo pequeñas discordancias entre si estaban los dos o estaba uno, y cuando hicimos, ¿cierto?, los estudios para saber si está ubicado el del lado derecho o el lado izquierdo, a esa sofisticación, ¿cuál es que no está, lado derecho o lado izquierdo? Hubo un capa de 0,85, así que definitivamente es excelente método para estudiar huesos nasales. Fíjense que este es el perfil de un feto con trisomía 21 y cuando ustedes lo analizan en el triángulo retronasal se dan cuenta que hay ausencia de hueso nasal. Aquí tienen otro caso con un higroma quístico y trisomía 21. Ustedes ven que aquí parece una U, no parece un triángulo, se altera, tiene paladar intacto, pero le faltan los huesos nasales. Y aquí tienen un caso, ¿cierto?, de un feto que tenía ausencia de paladar, pero ambos huesos nasales presentes. O sea, si ustedes no se fijan en este detalle y esta paciente tiene una translucencia nucal normal, le dicen, ¿sabe qué? Translucencia nucal está normal, los huesos nasales están perfectos porque se ven aquí, pero ese feto lo mandan a la casa con una fisura orofacial enormemente complicada y este feto al final tenía una trisomía 13. Así que definitivamente este triángulo retronasal nos está dando información bastante valedera. Estas son las conclusiones, que son las que acabo de mencionar. Salió publicado en Journal of Ultrasonic Medicine hace 5 meses atrás, donde definitivamente validamos que es tan útil como el sagital que propone la Fetal Medicine Foundation, pero les voy a mostrar ahora datos que en realidad pensamos que es mucho mejor. Este es el estudio que hicimos en forma prospectiva, ¿cierto?, para ver si los huesos nasales, yo haciendo el scan, sin volúmenes. Y fíjense que estudiamos más de 1000 fetos, en los cuales aparecieron para realizar la translucencia nucal, y en vez de estudiar el hueso nasal en el plano sagital, de frentón estábamos viendo el plano coronal. Y aquí se dividieron en que los fetos que tenían ambos huesos presentes, uno presente, ambos hipoplásicos o, ¿cierto?, ambos ausentes con el síndrome Down. Y fíjense que en casi el 99% fue posible hacer el estudio del hueso nasal, cosa que no corresponde cuando uno hace el plano sagital, porque la posibilidad de observar el hueso nasal o decir que está presente o ausente es del orden del 90%, ¿cierto? Mucho mejor. Y además que hay 2 huesos nasales para evaluar en vez de 1. La sensitividad de síndrome Down fue exactamente igual que lo que se describe para el hueso nasal solo, fíjense, 71% con una especificidad de un 99,1%. Por lo tanto, los huesos nasales pueden ser evaluados en el plano frontal. Esto lo estamos presentando al final de mes y esperamos publicarlo luego, donde definitivamente se valida que el plano para examinar los huesos nasales es mucho mejor, ¿cierto?, cuando lo vemos de frente al feto que cuando lo vemos en sentido sagital. Y para terminar, otra cosa que nos dimos cuenta mientras examinamos, ¿cierto? Este es un feto que llegó a las 13 semanas. ¿Qué les llama la atención? No sé si lo... Exactamente, micrognatia. Ustedes se dan cuenta que este es un feto micrognático, pero si ustedes revisan la literatura, exactamente igual. Si ustedes ven cuántos fetos con micrognatia se han diagnosticado en el primer trimestre, 2. Hay 2 publicaciones como casos aislados, el diagnóstico de micrognatia. ¿Y cuál es el problema de la micrognatia? ¿Cierto? La micrognatia se define como una mandíbula muy pequeña, con muy bajo desarrollo, y la retrognatia como una mandíbula empujada hacia atrás, que está asociada a glossoptosis, o sea, la lengua se le cae hacia atrás. Pero lo importante de esto es que muy pocos casos son aislados. La mayor parte de los casos son parte de síndromes orofaciales múltiples o anomalías cromosómicas. De hecho, todos los fetos con trisomía 18 tienen micrognatia y todos los fetos con triploidía tienen micrognatia. Por lo tanto, también teníamos una posibilidad de empezar a examinar. Y justamente ese feto que le hicimos el estudio con micrognatia nos dimos cuenta de un detalle bastante importante. Cuando ustedes tienen un feto normal y buscan el triángulo retronasal, básicamente es el plano ortogonal que pasa entre el hueso nasal y el paladar primario. Y esa línea pasa inmediatamente detrás de la mandíbula. Si ustedes tienen un feto con retrognatia, el mismo plano cruza por el hueso nasal, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta, este feto tiene translucencia nucal completamente normal, hueso nasal presente, pero tiene una patología de cara enorme que ustedes no se dan cuenta. O sea, si ustedes se fijan aquí y acá,
van a mandar a esta paciente a la casa y todos muy felices. Pero en realidad hay una patología muy seria, ¿cierto? La micrognathia es una patología que diagnosticada al segundo o tercer trimestre es muy significativa. Cuando ustedes ven el triángulo retronasal, automáticamente pasan la línea, se dan cuenta que el mentón queda inmediatamente en esa zona. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta que cuando ustedes están viendo estos fetos, ¿cierto? Y al hacer el triángulo retronasal, en vez de ver una separación entre las ramas de la mandíbula, van a ver una estructura sólida que corresponde al mentón. Normalmente no se ve el mentón, sino que se ven las ramas, y en este caso se ve la mandíbula. Y esto es lo que nosotros le denominamos el mandibular gap o el espacio mandibular, en los cuales todos los fetos a nivel de del triángulo retronasal, ustedes ven esta zona por el paladar primario, ven los huesos nasales, pero aparte ven una separación en la mandíbula, porque esto pasó detrás del mentón, por lo tanto aún no se han fusionado ni aparece la sínfisis de la mandíbula. Y hicimos 150 mediciones en fetos normales, estudiamos 50 datasets en fetos, ¿cierto?, con ecografía tridimensional, y fíjense que en todos los casos normales está presente este gap entre las 11 y 13 semanas y mide entre 2,2 y 3,7. Ahora nos hemos dado cuenta que algunos fetos miden un poco menos, 1,9 en fetos cercanos a las 11 semanas. De estos 9 fetos con micrognathia encontramos, ¿cierto?, por vía internet, nos comunicamos por diferentes centros que coleccionan volúmenes y logramos juntar 12 casos de sospecha de micrognathia, pero en el fondo descartamos 3 por mala calidad o porque no se confirmó en la ecografía de segundo trimestre ni al nacimiento. Y nos quedamos con 9 volúmenes que fueron examinados por 3 personas buscando el triángulo retronasal y qué pasaba con el mandibular gap. Y nos dimos cuenta de que 7 de los 9 se observaba, ¿cierto?, desaparición del gap y se veía la solidez del mentón, o sea, un receding chin, y no fue visible en 2 casos que eran los casos más severos de microretrognathia, que en realidad la mandíbula está tan atrás que no se ve, como en este caso. ¿Se fijan? La mandíbula es tan pequeña que pasa por atrás. En este caso se alcanzaba a ver, pero en este caso no. Esta es la curva, se dan cuenta ustedes que el gap va creciendo a medida que va creciendo, ¿cierto?, el feto, es una regresión absolutamente lineal. Y básicamente lo que hay que buscar es esta zona en comparación con lo que tiene la microretrognathia. Fíjense que aquí tiene un video, yo parto en el triángulo, ¿cierto?, en la parte del sino en la mariposa, ¿cierto?, a nivel del cráneo, bajo hacia la cabeza del feto, le observo los huesos nasales acá arriba, le observo el paladar acá abajo y fíjense el gap, que en realidad fue la última observación que tuvimos. Ahí se ve el mandibular gap, ahí se ve el triángulo retronasal arriba, y definitivamente, ¿cierto?, lo que uno ve en estas mediciones, ¿cierto?, yo descarto patología intracraneana con la mariposa, aquí se descarta holoprosencefalia, acrania, patología de la fosa posterior, etcétera. Bajo la cara descarto ese tipo de problemas en la cara, ¿cierto? Le aprovecho ver los 2 brazos, ahora me estoy dando cuenta que uno ve perfectamente bien las dos clavículas. Hay enfermedades en la cleidocranial sinostosis, también una patología genética que se puede descartar inmediatamente por esta visión. Veo por micrognathia, veo por esa zona y le aprovecho a revisar los 2 brazos al feto en el mismo corte en menos de 20 segundos de examen. Por lo tanto, el triángulo retronasal, ¿cierto?, según nuestra información preliminar, lo consideramos que es el landmark más importante para evaluar el desarrollo de la cara. O sea, teóricamente es el pilar que forma toda la cara, ¿cierto?, la parte correspondiente al maxilar superior. Y teóricamente no había sido descrito, así que afortunadamente, ¿cierto?, tuvimos la suerte de poder describirlo con el propósito de utilizarlo con fines de screening. Está afectado este triángulo retronasal en muchos síndromes y problemas cromosómicos y no cromosómicos, y básicamente lo probaremos como, ¿cierto?, observar en un single shot, en un solo disparo, en un solo flash, poder ver información para cleft orofaciales, publicado el año pasado por nuestro grupo, los huesos nasales, publicados por nuestro grupo el año pasado, y en este momento que estamos haciendo estas presentaciones luego, y ojalá podamos publicar bien esta información en relación a micrognathia. Bien, muchas gracias por su atención.